¿Qué pensaba o qué creía Martín Lutero sobre el diezmo? Y es bueno hablar de este reformador alemán del siglo XVI. Tenía una visión crítica sobre el diezmo en la Iglesia Católica de su época. Él tenía una visión muy crítica sobre aquello. Y él presentaba algunos de sus pensamientos o argumentos y criticaba sobre el diezmo, la forma como se había utilizado el diezmo. Y Martín Lutero era aquel que no estaba de acuerdo con aquella, era esa manera de poder decir la forma está mal. Era una práctica común en la Iglesia Católica de su época. Consideraba que el diezmo debía de ser una ofrenda voluntaria y no una obligación. Eso consideraba Martín Lutero, que el diezmo tiene que ser una ofrenda voluntaria, no una obligación impuesta por la Iglesia. Siempre tenía que ver de esa generosidad. Según Martín Lutero, también consideraba que el diezmo era una forma de opresión, ya que se utilizaba para enriquecer a la iglesia y a sus líderes, en lugar de ayudar a los pobres y a los que necesitaban o a los necesitados. Entonces, Martín Lutero estaba claro en lo que estaba protestando en ese entonces. Martín Lutero decía, no es posible aquello. Pero también criticó Martín Lutero el diezmo, consideraba una forma de idolatría, que consideraba que la Iglesia Católica había convertido el diezmo, esta forma de diezmar, en un ídolo, que se había perdido de vista el verdadero propósito del diezmo, que era ayudar a los pobres y también a los necesitados. Martín Lutero estaba claro en lo que estaba hablando sobre aquella protesta, sobre cómo se utiliza el diezmo y qué uso están dando al diezmo como tal. Es lo mismo que pasa en este mismo siglo que vivimos. El diezmo es un asunto que no estamos claros en aquello. ¿Para qué se lo utiliza? ¿Para qué se utiliza? No es para enriquecer a la iglesia o a grupos sociales, es para poder ayudarle a la obra y ayudar al que necesita la obra de Dios. No es solamente los edificios, son la gente, son los elementos sociales, son los elementos que están ahí, que son esos seres humanos, esa viuda, ese huérfano, ese anciano. Ya hay un parámetro dentro de este proceso. Sabiendo que en mi video anterior yo hablo que el diezmo en el Nuevo Testamento es un asunto de gratitud. Y Martín Lutero estaba muy convencido y era aquel que protestaba sobre aquello. ¿Sabe qué? La visión de Lutero sobre el diezmo, y a pesar de sus críticas al diezmo, Lutero no rechazó completamente la práctica del diezmo. En su lugar, abogó por una forma de diezmo más voluntario y menos obligatorio. Consideraba que el diezmo debía ser una forma o un estilo que exprese gratitud y fe a Dios y no una forma de expresión de idolatría o de opresión. Martín estaba consciente de aquello. No se puede usar el diezmo para crear del diezmo una idolatría, sino una forma voluntaria de gratitud y de fe. Y él abogó por muchas formas del diezmo, más voluntaria, menos obligatoria, y consideraba que el diezmo debía ser una forma de expresar la gratitud, la fe en Dios, no una obligación. Si tú no diezmas, no vas a ser bendecido. Si tú no diezmas, tienes condenación. Si tú no diezmas, eres un ladrón. No. Para Martín Lutero el diezmo era un asunto de gratitud y de fe delante de Dios. Y aún Pablo dice que el diezmo o la forma de dar, no está hablando solamente del diezmo, sino cuando estás dando algo. No dice sobre el diezmo, sino todo lo que tú des. Hay que hacerlo con gratitud. La forma del dar tiene que ver con gratitud, pero esa gratitud tiene que ver con una generosidad. Dice que Dios bendice al generoso, entonces hay que tener generosidad cuando damos. O sea, el principio de dar no es una cuestión de terror, sino generosidad, porque Dios bendice, ayuda al dador alegre. No se olvide que usted es una bendición de Dios, usted es una promesa de Dios, usted es un regalo de Dios para el universo. Que Dios te bendiga. No te olvides, suscríbete a nuestro canal, dale like a la campanita, visita nuestras redes sociales. No te olvides que tú eres un regalo de Dios para este universo. Te amo mucho. Bendiciones.